Occitània, la França, el Pirineu, va estar fa de temps conteint la història dels misteris, perquè van haver-hi ahir uns homes que portaven tresors i secrets. Es deien els bons homes, van estar coneixits com els càtars. I avui tenim un convidat que sap molt i ha escrit molt sobre aquestes persones, els seus secrets, les seves coses de la vida quotidiana i per què encara són un misteri que mereix estar desvetllat. Ell és José Luis Jiménez, escritor, i bé, està molt de sovint per aquesta França, per aquesta Occitània, trobam la veritat dels càtars. ¿Es així? Más o menos. Buena tarde, Marisol. Efectivamente, los cátaros, como ya dijimos en el programa anterior, era una secta cristiana que pasó a ser de alguna forma perseguida por la propia Iglesia Católica porque se consideraron herejes. Habíamos dicho en el otro programa anterior de que ellos tenían una serie de peculiaridades que les hacían ser diferentes. Nos quedamos precisamente en la parte en la que veíamos que los cátaros no comían carne, eran vegetarianos. Ellos, de hecho, consideraban que la carne de un animal de sangre caliente podía ser la reencarnación de un cátaro, de una persona que por no haber llegado a la perfección que se requiere en esta vida, en este mundo, pues tiene que volver a reencarnarse. Y este era el motivo principal por el que no comían carne de sangre caliente. Sí, en cambio, se alimentaban de peces del río y sobre todo de todo lo vegetal y tal. Per què vivien en aquestes fortaleses tan amunt i tan aïllades de tot? Sí, bueno, ellos en principio no vivían en fortalezas. Esto ocurrió después y ahora vamos a contar por qué tuvieron que refugiarse en una serie de fortalezas, de castillos. Prácticamente diríamos que estaban situados como si fuese un nido de águilas, porque estaban en lo alto de unas grandes peñascos, rocas. Bien, los cátaros fueron perseguidos, como hemos dicho antes, y fueron perseguidos porque fueron considerados herejes. ¿Y herejes en base a qué? Pues muy bien. Los cátaros, dijimos en el programa anterior, que ellos eran cristianos de corte gnóstico. Esto significa que el gnosticismo, que viene a significar conocimiento, ellos basaban la doctrina cátara en que no existía un solo Dios, como la Iglesia Católica dice que solamente hay un Dios, que es el que lo ha creado todo. Ellos creían en la dualidad, es decir, existía el Dios bueno, el creador del espíritu, del alma, de lo bueno, de todo lo que realmente estaba por encima de lo mundano, de lo material, y el Dios del mal, por decirlo de una forma que se me entienda. Y este sería el Satán. Satán, que no vendría a ser otro más que el rey de este mundo, de lo material, el mundo material. Entonces, cuando una persona, un cátaro, renacía o venía a este mundo, como el alma la había creado Dios y el cuerpo es un elemento material y estamos hablando del mundo material, pues correspondía al reino de Satán, al dios malo, por decirlo así. Y claro, consideraban que el alma era prisionera del cuerpo. Por lo tanto, tenían que redimirse a través de la liberación del alma saliendo fuera del cuerpo. Claro, esto llevaría a pensar un poco absurdo, se contradiría con la vida. Dirías, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene el vivir si lo que no puedes es estar dentro de un cuerpo? Existen diversas interpretaciones al respecto, pero principalmente ellos lo que les hicieron ser herejes era el que creyesen en esta dualidad y en que Jesús, igual que la Iglesia Católica a partir del concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del año 325, en el que se lleva a cabo la creación del credo niceno, donde se dice que Dios es Jesús, es decir, que Dios se ha a la vez transformado en un hombre. Y hablamos en el anterior programa de que no todos los obispos, no todos los cristianos de entonces estaban de acuerdo con esta afirmación. Y hubo ya una separación, que era la postura de los arrianos, seguidores de Arrio,
y los que estaban con la postura de la nueva religión del Imperio Romano. Pues bien, los cátaros creían que Jesús era un ser hipostático. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es un ser de naturaleza humana que también a la vez posee una parte divina. Es decir, lo consideraban como una criatura de Dios. Y esto, evidentemente, para la iglesia de entonces, la iglesia oficial del Imperio Romano, era una herejía. Si a esto sumamos que además ellos sí que creían en que Jesús tuvo descendencia, y además ellos no solamente creían que tenían descendencia, sino que incluso existen tradiciones que nos hablan de que los cátaros llegaron a proteger de alguna forma esta descendencia de Jesús. No me pises la próxima pregunta que te voy a hacer. Acusats de satanisme, de sodomites, de moltes històries, però sobretot acusats de mantenir en secret el linaje ocult de Jesucristo, que és el que ja avançava el nostre recercador de respostes d'avui dels càtars. José Luis va estar fa molt de temps trobant la història de veritat de la Maria Magdalena, i llavors jo penso que d'alguna manera per això es va enllaçar amb la història dels càtars. Va tenir alguna cosa de veure els càtars en aquest llinatge, en aquesta sangre real? Bé, les tradicions diuen que sí. Continuaré. Los cátaros conocían la historia, dijimos en el programa anterior, que ellos conocían la historia de la doctrina de Cristo. Prefiero decir de Jesús, porque Cristo es un título que se le otorgó años después. Jesús nunca se hizo llamar a sí mismo Cristo. Cristo es la traducción al griego del hebreo de el Mesías. El Mesías que era considerado como el salvador del pueblo judío, pero un salvador en el sentido literal de luchar contra los romanos, contra el invasor. Jesús no era un luchador en este sentido. En este caso, ellos, la tradición que seguían era la de Jesús, la del mensaje de amaros los unos a los otros. Y Jesús, evidentemente, si no era el mismo Dios, como decía la Iglesia, sino que era un hombre, pero con una parte divina, ¿por qué no iba a tener también una compañera, una koinonos, como se decía en el Evangelio apócrifo de Felipe, donde nos dice que Jesús tiene una esposa, que es María Magdalena, y donde nos dice este propio Evangelio que Jesús es el Hijo del Hombre, dice, existe el misterio del Hijo del Hombre y el misterio del Hijo del Hombre, puesto que Dios le da la facultad de crear, pero Él también tiene la de engendrar. Però canviaria la història, vull dir, seria important que Jesús hagués deixat un linatge? Serien portadors d'alguna cosa anòmala o estranya els seus fills? On estaria el misteri? Bueno, ahora yo te diría que tú te estás avanzando mucho en lo que yo quería explicar al final. Y que me perdonen es que yo tengo ganas de ser. Pero claro, estábamos explicando lo que son los cátaros y tú me estás llevando ahora por otro punto que preferiría dejarlo para el final, ¿sí? Si no te importa. Sí, sí. Porque es que si no vamos a desvelar mucha cosa antes de conocer por qué llegamos ahí. Entonces, los cátaros ya sabemos que son herejes. Y son herejes porque la Iglesia católica no admite que ellos no crean que Jesús es Dios, sino que es una criatura creada por Dios, un hombre que ha creado Dios con unas facultades excelentes. Muy bien. Jesús como hombre, como tal, tiene una esposa y tiene una descendencia, pero no es que lo diga yo, es que lo dicen unos evangelios, unos manuscritos, que son coetáneos de la misma época que los 4 canónicos que admite la Iglesia, que forman el canon eclesiástico, que es el Evangelio de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. ¿Y por qué no admite la Iglesia otros evangelios? Y dice que son apócrifos y que no conocemos hasta el año de 1945, en que se descubren en Egipto, en Nag Hammadi. Pues porque estos evangelios, señoras y señores, están diciendo que Jesús es un hombre que tiene una esposa y que tiene hijos. Y en la nueva, vamos a decir, doctrina o la nueva religión del Imperio Romano, que es la religión que impera entonces, no interesa tener a una persona como era Jesús,
que no fuese un dios. Los romanos solamente adoraban a dioses y se apropiaban de los dioses de todos los pueblos que conquistaban. Y así pues tenían a dios Apolo, a dios Júpiter, etcétera, etcétera. Tienen que crear un dios y por lo tanto en Nicea es cuando se crea la figura de Jesús como Dios y pasa a ser Jesús Cristo. Jesucristo quiere decir que es este Dios que han creado los romanos. Jesús se les hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Igual que los cátaros se hacían llamar les bons hommes, los hombres buenos. Pues muy bien, este secreto que se va trasladando en el tiempo de boca a oído, aunque existe algún documento que al final, cuando vayamos a terminar esta serie de reportajes o de entrevistas, veremos que existe más de un documento en el que se nos muestra esta relación marital de Jesús y de María Magdalena. Ellos la conocían porque se iba transmitiendo y esta era una de las mayores herejías, puesto que y no se admite, hoy día tampoco se admite que Jesús estuviese casado, tuviese esposa y tuviese hijos, a pesar de que hace muy poco se ha vuelto a descubrir otro manuscrito. Precisamente la Universidad de Harvard ha hecho referencia a un evangelio que se le denomina el Evangelio de la esposa de Jesús, en el que menciona a María Magdalena como tal. Pues esto es un paréntesis que he abierto y cierro, para querer decir de que los cátaros sabían lo que estaban diciendo. Y tú has mencionado al principio muy bien a los caballeros templarios, que veremos que sí que tienen que ver con los cátaros, a pesar de que se ha intentado ocultar esta relación. Pero como veremos más adelante, los cátaros, por esta herejía, son perseguidos por la Iglesia Católica, son llevados a la hoguera, son quemados vivos, incluso se llega a convocar una cruzada, sería la cruzada contra los cátaros o albigenses. Se lleva a cabo en el año 1209, precisamente se hace coincidir con una fecha muy especial, que es el día 22 de julio del año 1209, la festividad, ni más ni menos, que de María Magdalena. Qué curioso. No es curioso, todo tiene un porqué y un sentido, que como ahora no tenemos tiempo para adentrarnos en ese tema, lo haremos más adelante, pero en Béziers, que es la primera ciudad cátara, estamos hablando de Languedoc, habíamos hablado en el programa anterior de aquellos condes y de aquellos nobles que decíamos que protegían a los cátaros. Los cátaros no tenían soldados, los cátaros no luchaban, los cátaros odiaban la violencia. Ellos nunca presentaban batalla ni violencia. Por lo tanto, la única manera que tenían de defenderse es refugiándose en los castillos de los señores feudales, de los nobles. Hablamos ahora ya de lo que es la zona de Languedoc, los países cátaros, que sería todo el sur de Francia, y es por esto que estos nobles también al final fueron perseguidos por el Papa, por la Iglesia. Y bueno, luego llegaremos cuando hablemos de lo que llegó a ocurrir en esta tremenda cruzada, una cruzada que se hace de cristianos contra cristianos. Todas las cruzadas fueron tremendas, fueron malas, porque a mí me da igual matar a un musulmán, a un hinduista, son pero es que encima es claro. Otro hermano, era otro cristiano, y es el Papa Inocencio III, que el nombre no es que le venga muy bien, pero fue el Papa Inocencio III el que, después de una, vamos a decir, de unas triquiñuelas que llegaban a cabo algunos de sus enviados papales en Francia, en el Languedoc, cuando ven que no consiguen que la gente admita a la Iglesia Católica, por lo que comentábamos, por la mundacidad que presentan los obispos católicos. Entonces, la gente rechaza a la Iglesia Católica por muchos motivos. Y se adhieren a la doctrina cátara. Santo Domingo de Guzmán, que es enviado Domingo de Guzmán al sur de Francia a predicar, ve que los cátaros están predicando, están trabajando y luego se dedican a evangelizar, a predicar, y van descalzos incluso, llevan como vestido una túnica y un cordón, no llevan ningún tipo Humils, totalment. Queda molt poc temps, un minut. Si vols respondre-me a la pregunta que vas fer abans, és a dir, quina importància tindria si Jesús ha tingut fills i si han heredat alguna cosa estranya, anòmala o important que aporti una ment esclaridora a la nostra humanitat. Sí, bé. Mira, mira't bé la càmera. Dins de la fe, la persona que creu
amb Jesús, Jesús el Nazareno, y fíjense, digo Jesús el Nazareno, o el Nazarita, o Nazareo, y no digo Jesús de Nazaret, porque Jesús no nació en Nazaret, y es un tema que lo dejaremos para adelante. Repito, si alguien cree en Jesús de Nazaret, en su mensaje, absolutamente para nada le va a influir negativamente el hecho de que estuviera casado y de que tuviera descendencia. Yo creo que sería al contrario, puesto que estamos viendo como ejemplo a un ser humano, una persona como cualquiera de nosotros, que tiene esposa, que tiene hijos y que es capaz de hacer lo que él llegó a hacer. Gracias, José Luis. Quedarà una tercera, quarta part i molts més perquè el misteri encara continua, Però no m'has dit si els descendents o no de Jesús tenen facultats especials, si poden venir d'una estirpa una miqueta extraplanetària. Lo diremos más adelante. Al proper, perquè és que a mi m'agrada saber aquestes coses. Es que tú quieres que vayamos al final de la película. Hem de fer una ruta, per als mons càtars, tu i jo. Por supuesto. Projectem també al pròxim programa. Moltes gràcies, José Luis, escritor, bonament i una persona que reflexiona, ja ho heu vist, no?, com ho fa, en dades, que és com s'han de fer les coses. Nosaltres continuem aquí al programa, ara mateix canviem una miqueta de tema, anem al món astral, amb Alberto José Sánchez, i també a parlar d'experiències cercanes a l'amor. Moltes persones que veuen aquest programa em demanen informació de l'amor. Nosaltres, sincerament, no sabem molt més que tu que estàs ahí veient aquest programa, però el cert és que sí que pensem que hi ha proves suficients, testimonis abrumadors de que